que estos emprendimientos puedan prosperar en el tiempo, que no se pierdan en el camino, porque además recuerdo siempre esa cifra que impacta, que por cada 10 emprendimientos solo 2 logran sobrevivir a las circunstancias en el tiempo, a los muchos factores que se presentan. Y bueno, sobre eso vamos a hablar con el investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, el profesor Luis Lauriño. ¿Cómo está? Bienvenido, buenas tardes. Hola Gladys, buenas tardes para ti y bueno, para tu audiencia. Gracias por la invitación. A usted gracias por estar con nosotros y bastante que, bueno, ya un contexto largo para poner sobre la mesa el tema del emprendimiento, porque sin duda pues es el deseo de muchos, me incluyo, ¿no? Pero no es tan fácil muchas veces y una de las cosas que implica emprender también es dedicación casi que 24 por 24. O sea, prácticamente no hay descanso, al menos de que ya en algún momento se logre avanzar tanto que se pueda repartir las responsabilidades, crear todo un equipo y que ese fundador, ese creador del emprendimiento, el desarrollador de la idea pueda bajarle un poco, ¿no? A las responsabilidades que implica. Entonces, en el caso de Venezuela, Sí. ¿qué arroja estos estudios de emprendimiento de 3 millones además? Sí, bueno, bien, como lo decías en la introducción, pues el emprendimiento en Venezuela es un emprendimiento caracterizado históricamente por ser un emprendimiento fundamentado en la necesidad, ¿no? Y eso no necesariamente es malo. La clave está en justamente lo que decías al principio, en poder hacer pasar que ese emprendimiento de esa fase, digamos, incipiente, de esa fase que tal vez sea la más dura, la más difícil, con mayor cantidad de obstáculos, pueda migrar, pueda pasar a una fase de emprendimiento dinámico, que es un emprendimiento ya mucho más sólido, es un emprendimiento con unas bases mucho más consolidadas, es un emprendimiento que aporta valor a la economía, es un emprendimiento que capta, que absorbe mano de obra, es el emprendimiento, digamos, deseable, ¿no? Y Ujú. como bien también tú lo es un emprendimiento que tiene que ver no solo con un deseo, no solo con unos rasgos personales o con, digamos, un impulso inicial, sino que tiene que ver con una serie de elementos que son los que permiten habilitar ese emprendimiento y son los que permiten que ese emprendimiento sea ciertamente sano y bienvenido en la economía, ¿no? Ujú. Rápidamente, pues, por ejemplo, las políticas públicas que puedan brindar apoyo al emprendedor son fundamentales. El papel que juegue la academia para formar sobre habilidades para el manejo de negocios, desde micronegocios hasta negocios más consolidados, es vital. El apoyo del capital público y privado como mecanismos de financiamiento, capital de riesgo, etcétera, son Claro. factores fundamentales para habilitar el emprendimiento. El desarrollo de una economía en donde el mercado sea suficientemente amplio también son factores importantes. La posibilidad de tener a disposición tecnología que le brinde soporte al emprendimiento también, entre muchos otros, ¿no? Entonces, bueno, a grandes rasgos, esos son parte de los retos, digamos, que tiene el emprendimiento en Venezuela, porque ciertamente el emprendimiento, sobre todo en esa fase inicial, siempre Ujú. son factores, digamos, importantes en el desarrollo económico en cualquier economía. La que tú revises tiene un porcentaje de emprendedores importantes, pero son emprendedores que se pueden sostener en el tiempo y se hacen empresas Claro. consolidadas, ¿no? Claro, esa fase inicial es decisiva, ¿no? Y de hecho invito a que lean el artículo completo del estímulo, estímulo.com, ahí lo van a encontrar sobre el emprendimiento porque habla de todo esto, con datos exactos de que además se comparten de organismos que vienen haciéndole seguimiento. En el caso, por ejemplo, Sí, de lo que es este estudio de monitor global de emprendimiento, también sí, la interpretación que se hace desde especialidades como la sociología, por ejemplo, ¿no? Me sí, parece que es sí. genial para entender en qué marco estamos, qué tanto se está haciendo, de qué manera estamos haciendo las cosas bien o incluso estamos transitando por caminos equivocados, porque lo otro también le pregunto, profesor, es hacia dónde se está apuntando más en emprendimiento y hasta qué punto eso que se está emprendiendo realmente resuelve necesidades y que puede, bueno, que puede ser efectivo además mantenerse en el tiempo. Sí, bueno, fíjate, hay algunos rasgos, como te decía, el emprendimiento básicamente, 89.9%, 90% de este emprendimiento, según los hallazgos de nosotros en el GEM, es un emprendimiento motivado por la necesidad. Y Ujú. bueno, evidentemente este tipo de emprendimientos son el resultante de un contexto económico que no vale la pena profundizar, porque ya sabemos todos cuáles han sido los rasgos de los últimos años en materia económica. Entonces, bueno, la gente busca alternativas. Sin embargo, hay algunas cosas que yo creo que vale la pena destacar.
Por ejemplo, el emprendimiento en Venezuela el emprendimiento por necesidad, digo, está asociado con un perfil del emprendedor que tiene unos niveles de educación entre medio y altos. Y eso Ya, contradice, digamos, las tendencias y los hallazgos del emprendimiento en Latinoamérica de este tipo de emprendimiento, porque por lo general es un emprendimiento asociado a niveles de formación muy elementales, muy bajos, es un nivel muy incipiente, sin habilidades, sin experiencias, etcétera. En Venezuela es un nivel entre medio y alto, el educativo, el perfil educativo del emprendedor, de manera que ya hay, digamos, como un caldo de cultivo para poder hacer más sostenible el emprendimiento, brindando otro tipo de aportes, otro tipo de medidas que fortalezcan ese emprendimiento. Por otro lado, y este rasgo a mí me llamó particularmente la atención, el emprendedor, tanto el involucrado como el potencial, declaran ujú, no tenerle temor al fracaso en un porcentaje elevadísimo, rondando el 70%, ¿no? En el caso de los potenciales 72%, en el caso de los involucrados 71%, y Venezuela en su segmento, en este estudio participaron 49 economías, entonces, en su segmento, el GEM divide en tres segmentos por ingreso per cápita, todas las economías participantes, pero Venezuela en su segmento está entre los que menos le teme al fracaso. Nosotros ahí estamos, digamos, si acaso por debajo de Suiza, de Irán, de Corea del Sur, y este dato lo complemento con uno muy reciente también del estudio de psicodata, de rasgos ujú. psicológicos del venezolano, que presentó la Universidad Católica también recientemente, que sostiene que un 93% de los venezolanos se siente seguro y positivo consigo mismo, ¿no? Entonces, Ujú. digamos que esos son rasgos que, digamos, de manera comedida y acompañadas con otra serie de medidas, de factores que habilitan el emprendimiento, digamos, son unas bases de las cuales poder Importante. partir. Y, y en términos, digamos, de evolución histórica, después de tener años estudiando un poco el proceso de evolución industrial del país, Venezuela se incorpora en ese proceso, digamos, de industrialización global de manera muy tardía. Estamos hablando de los años 60 del siglo XX. Es decir, Venezuela todavía está pasando por un proceso de transición que hace que el empresariado, y ahí meto también al emprendedor, esté aprendiendo. Entonces, hay unos rasgos Ujú. interesantes del emprendedor venezolano que hacen que, bueno, que acompañado con algunas medidas, políticas públicas, financiamiento, los rasgos que comentaba un poquito al principio, eh, se parta no de la tabula rasa, se parta de una situación, bueno, que puede facilitar y puede acelerar un proceso de emprendimiento mucho más sano, ¿no? Y una base más sólida, además, que en el tiempo se Una pueda base sólida, sí. mantener. Exacto, como dice, además, de los fracasos se aprende y qué interesante ese dato que está compartiendo justamente de no temer al fracaso, porque es que además comparto aquí un inciso de lo que fue una expresión, por ejemplo, cuando estuve recientemente en Israel, que alguien que está muy vinculado al Sí, sector laboral me destacaba justamente eso y me decía que en las entrevistas de trabajo una de las cosas que más se valora es el aprendizaje por el fracaso, que más bien cuando llega alguien sí, hablando, tú sabes, maravillas de una estabilidad que cuesta incluso eh, aceptar porque la dinámica de vida más bien apunta a otra cosa, justamente a altos y a bajos, y en esos bajos pues que quede un aprendizaje y una evolución. Y ellos valoran mucho eso, justamente la evolución que surge de las situaciones de fracaso. Entonces, más bien, a sí, veces, bueno, el ánimo no es fracasar constantemente, obviamente, pero sí abrazar sí. ese fracaso desde el aprendizaje, desde la base para poder ser todavía mejor, en este caso en la respuesta como emprendedor o empresario y para Venezuela. Y ahí le preguntaba sobre el mercado, hacia dónde se está apuntando, sobre todo en emprendimiento, estos 3 millones, pequeños o grandes, ideas, están apuntando a qué sector, sobre todo de Venezuela, dentro de ese aparato productivo que hay que sí o sí buscar dinamizar. Sí, bueno, fíjate, básicamente el emprendimiento en Venezuela está vinculado con el comercio al por mayor en una menor medida, pero básicamente concentrado en el comercio minorista, restaurantes, hoteles, servicios. Ese es el emprendimiento al que estamos apuntando, pero también a mí me gustaría destacar un aspecto que creo que es muy importante, ¿no? Este estudio es un estudio que debería estar acompañado posteriori por un análisis más pormenorizado del emprendimiento, porque esto es una mirada como global, ¿no? Ok. Sin embargo, cuando uno conversa o se informa,
sin necesidad de un estudio por medio, con gente que forma parte del ecosistema de emprendimiento que llamamos el Ecosistema Nacional de Emprendimiento, sabe que también hay un emprendimiento distinto, un emprendimiento mucho más sólido, un emprendimiento que sí ha captado mano de obra, un emprendimiento que sí aporta al Estado a través del pago de impuestos, que sí aporta a la economía a través de la captura de mano de obra, un emprendimiento que tiene una base tecnológica importante, y te pongo, valga la cuña, si se puede, te pongo de por medio una experiencia muy importante en el propio país, que es una empresa que se llama Vigua, una empresa de base tecnológica, una empresa que, entre otras cosas, se dedica al diseño de ciudades inteligentes, y él se deriva de la guagua, que es un servicio que viene a cubrir unas necesidades importantes de transporte en Venezuela. Estos son emprendimientos, y son emprendimientos sostenibles, son emprendimientos que ya tienen mucho tiempo en el mercado, son de base tecnológica básicamente. Su fundador va al Foro Económico Mundial de Davos a explicarle a gente que está muy vinculada y a muy alto nivel sobre el tema tecnológico, va a explicarle cosas de este negocio en Venezuela, etcétera. Entonces, también acompaña, es lo que quiero decir un poco, también acompaña a este emprendimiento por necesidad otro tipo de emprendimiento que también aporta. En menor escala, en menor medida, vale la pena hacer un estudio que profundice sus características, sus rasgos, sus aportes, pero así, a vuelo de pájaro, te podría decir que hay unas cuantas que también están orientadas, como lo dices tú, al reforzamiento de ese tejido productivo del país, y ese es el emprendimiento, digamos, que más aporta valor a la economía. Sin embargo, vuelvo y te repito, está vinculado al comercio minorista, a los restaurantes, a los hoteles, al comercio del por mayor, en una medida un poco más pequeña a la manufactura, en una medida más pequeña a servicios de gobierno, salud, educación, etcétera, ¿no? Hacia ahí están apuntando, pero además están, digamos, descolgados, desalineados con un plan de gobierno o con un plan del Estado, bueno, que esté atado a la cobertura de unas necesidades de algunos sectores o lo que sea. O sea, no hay allí alineación con las políticas públicas, digamos. Ningún tipo de consideración exactamente, y los hacen todavía más vulnerables dentro de lo que ya es la vulnerabilidad de un emprendimiento. Totalmente. Exacto, que las estadísticas confirman, pues suele ser tan complicado el asunto que se quedan 8 de 10 que emprenden, ¿no? Y solamente 2 terminan prosperando. Y ahí, para cerrar también, profesor, pues se nos acabó el tiempo, el concepto de emprendimiento. ¿Cuándo se considera que es un emprendimiento, para terminar? Bueno, un emprendimiento, digamos, técnicamente y en palabras llanas, es un inicio o la intención del inicio de un negocio formal, legal, que paga impuestos, que paga salarios y que contrata gente, aporta valor a la economía en sus diferentes fases, inclusive desde su fase más incipiente, ¿no? Entonces, todo esto que a veces nosotros llamamos emprendimiento muy coloquialmente, que es vender una torta por aquí, pintar unas uñas más allá, hacer peluquería más acá, eso, si no está formalizado, si no tiene un registro de por medio, si no paga impuestos, si no cumple, digamos, con las bases, digamos, legales, eso no es un emprendimiento formalmente, ¿no? Que impacte además, obviamente, porque también lo otro queda dentro de esa economía informal que ha existido siempre y que se ha acentuado justamente, y sobre la cual pues muchos investigadores, especialistas como usted advierten que eso para nada favorece, más bien eso puede ser perjudicial incluso para ese mismo esfuerzo que se viene haciendo, y que termine más bien acentuando la frustración, ¿no? Así que nada, mucho por revisar, totalmente. Profesor, mil gracias por todos estos datos compartidos como investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP. Yo los invito a que revisen el artículo del estimulo.com, que está completo sobre este tema de los emprendedores, y que entre otras destacan que hay 3 millones de emprendedores por necesidad. Pero ¿cuál es la realidad, la dinámica, interpretada además de acuerdo al análisis que hacen pues diferentes especialistas en economía, sociología, psicología social? Todo eso está expuesto en este artículo que invito a leer. Muy bien, además un recuento de esa realidad que hoy hemos revisado con nuestro invitado. Vamos a hacer
publicidad para luego ya desarrollar el segundo tema de esta primera hora. Antes quiero hablarles de una empresa que tiene más de 100 años ya presente, y esto lo recalco porque hay que ver la cara mantenerse tanto tiempo, más de un siglo. En el caso, por ejemplo, de Venezuela, además nos ha conquistado, son parte de esa tradición bonita. Uno habla de este producto y siempre, bueno, te sonríes porque además de ser de altísima calidad, ha estado presente en diferentes situaciones y sigue estando, por ejemplo, a través de postres deliciosos que uno comparte con los afectos. Ahora en su versión sin azúcar, todavía mejor para aquellos que por alguna condición de salud o porque se cuidan de consumir azúcar refinada, pues evitan disfrutar de las galletas María Puig que están en el mercado en esta versión sin azúcar, así como escuchó, con el rico sabor de María Puig, porque Puig es María, María es de Puig. Y también quiero hablarles de otro producto que está en nuestra tradición bonita, son parte de esos productos que nos conquistan por su calidad, por su buena respuesta, además dentro de esa necesidad que se nos presenta y por lo cual los compramos. El caso de Ariel, Poder y Cuidado, que uno obviamente lo tiene para buscar la limpieza y que además sea una limpieza profunda, que saque las manchas, pero también nos deje las prendas suaves y con agradable sabor. Aroma, quise decir olor, no sabor, no lo vayamos a probar. Si Ariel es todo un éxito porque usted le va a decir adiós a las manchas difíciles, no deja rastros de jabón en sus prendas. Además, como decía, Subrayo tiene nuevo aroma, aún más fresco, y lo puede buscar en sus dos presentaciones, la que le convenga, 850 gramos o la de 4 kilos. Ariel, Poder y Cuidado, detergente para ropa limpia y de color. Esto fue publicidad, vamos con... Hechos que dan de qué hablar. Gladys en Éxitos. Bueno, vamos con el tema económico, importante revisar, y nuevamente molestamos a José González, quien está en Nueva York, economista, y bueno, maneja muy bien el tema de la macroeconomía. Con él vamos a revisar lo que es la situación económica mundial, la inestabilidad en el mercado financiero, en el sistema bancario, con lo que ha sido la situación incluso de quiebre o la quiebra de dos bancos y la intervención de uno en Estados Unidos, y también lo del Credit Suisse, bueno, que además tiene a Europa en sobresalto. Igual le preguntamos a José González hacia dónde apunta la economía. Bienvenido, buenas tardes nuevamente. Gracias, es un placer, ninguna molestia, nunca, a la orden siempre. Gracias, oriéntanos por favor. Ya hemos analizado las razones, obviamente, varias veces en mi programa de televisión y también en el de radio, de, bueno, esta situación que era algo que se podía estimar dentro de lo que ha sido, por supuesto, coyunturas como la pandemia, políticas públicas asumidas para apoyar a la población luego de ese estancamiento y ese confinamiento de pandemia, igual también la guerra de Rusia y Ucrania. Pero de acuerdo a cómo vamos y las respuestas que se han venido dando, ¿hacia dónde apunta el 2023 en cuanto al tema bancario, por ejemplo, y la inestabilidad económica? Mira, las crisis que hemos visto, que es muy puntual y es muy tradicional, es una crisis bancaria by the book, se dice en inglés, como en el libro, ¿sí? Es una crisis de liquidez en los bancos, producto de la inflación y producto del aumento de las tasas de interés. Recordemos que desde el año pasado las tasas de interés en Estados Unidos, que estuvieron a niveles del 0%, por casi una década, algo más, están empezando a subir y hoy ya tenemos las tasas en 4.75. Mañana se reúne la Reserva Federal, pasado se anuncia o no un nuevo aumento de tasas de interés, el mercado está convencido que suben 0.25 más a 5%. En los bancos hay que recordar que los depósitos de cash son el pasivo del banco, porque yo recibo ese dinero y tengo que pagar algo o dar algún servicio contra ese dinero, me volteo y ese dinero lo invierto, ese es mi activo. Pero el activo en la banca es delicado, porque si el deudor no me paga, se convierte en pasivo. Y eso es lo que ha pasado en estos 4 bancos, 3 en los Estados Unidos, 1 en Europa, parece que hay 2 más en Estados Unidos, que hay una cosa que se llama la duración en el portafolio. Suena complicado, pero es sencillo. Yo tengo el dinero a la vista y lo deposito a 1, 2, 3, 10 años en este caso. La mayor parte de los fondos del Silicon Valley Bank eran bonos de la Reserva Federal. No hay un activo menos riesgoso que ese. Lo que pasa es que eran bonos a 10 años, que los tenían que tener en el portafolio por la duración de la inversión, los 10 años, y los fondos eran a la vista. Y ahí se descalza el banco. Hay un temor, el banco tiene un hueco de $3,000 millones, sale a ofrecer acciones para taparlo, fracasa, hay un rumor entre todos los cuentahabitantes del banco, que eran parte de la comunidad de Venture Capital de Silicon Valley, hay una corrida en el banco, salen $41,000 millones en fondos y el banco tiene que ser intervenido. Y hoy día no está ni quebrado
ni liquidado, está intervenido por el Estado, que ha garantizado el 100% de los depósitos en cash y que está buscando venderlo para darle cierta viabilidad, porque ese portafolio va a valer algo. El caso de Credit Suisse, que se parece, pero es distinto, es un caso mucho más antiguo. Credit Suisse está en crisis desde el año 2007. ¿Sí? Es un banco que adquirió un banco de inversión en los Estados Unidos que se llamaba First Boston, un banco suizo, el segundo más grande de Suiza, el más antiguo, tiene 166 años, ¿sí? Es el que financió la construcción de todos los ferrocarriles suizos. Es un banco que entró a ser banca de inversión, que es muy distinta a la banca comercial, en la que solo han tenido éxito ingleses y norteamericanos. Los europeos han sido muy malos haciendo banca de inversión. Y es un banco que ha tenido deterioros subsiguientes y tuvo el mismo problema que Silicon Valley Bank, pero en Europa con un retiro de 100.000 millones de dólares de sus depositantes en el cuarto trimestre del año pasado. Y ante una imposibilidad de rescatarlo, el gobierno suizo obligó de alguna forma la adquisición de Credit Suisse por la UBS, que es el primer banco más grande de Suiza, que tiene 100 años, 160 años de antigüedad, y lo acaba de comprar sujeto a ciertas comprobaciones en el balance por 3.300 millones de dólares, 3.000 millones de francos suizos. Eso es el 99% menos del precio de la acción en el 2007. Es decir, el banco no está quebrado, lo que pasa es que vale casi nada, ¿sí? Claro. Y ahí hay una inversión de 100.000 millones de dólares del gobierno suizo, no una inversión, hay un depósito para salvaguardar esos que se fueron. El banco, la UBS asume 5.000 millones en pérdidas en el portafolio y el gobierno suizo 9.000 millones y los 16.000 millones en bonos se pierden. Ese es el problema ahorita en Europa. Hay mucha gente con esos bonos que no van a recuperar un centavo. Digamos que la crisis está resuelta, no solucionada. ¿Por qué? Porque las tasas van a seguir subiendo. Y en lo que sigan subiendo, estos problemas van a seguir sucediendo en los bancos. Pero las autoridades monetarias están pendientes para que la liquidez exista en el sistema y no quiebre ningún banco y no se genere contagio. Claro, pero entonces como eso es de librito, además dentro de la realidad que tenemos en el mundo, uno se pregunta, por ejemplo, como ahorrista, qué hacer también, cómo protegerse ante esa inestabilidad que de una u otra manera va a surgir y que se esperaba podía ocurrir por esas políticas públicas de protección, pero que al mismo tiempo van levantando, ¿no?, ciertos problemitas como los que estamos viendo. Correcto, la clave ahí es tener el dinero, el que uno necesita, su caja, en bancos muy sólidos. La banca global en general está muy sólida, muy líquida, porque se tomaron medidas muy estrictas desde la crisis del 2008-2009. Y aquí está sucediendo en la banca regional norteamericana. La banca norteamericana es la banca corporativa, la banca regional y la banca comunitaria. Ese es el universo de la banca, ¿sí? Ningún banco en Estados Unidos puede tener más del 10% de todos los depósitos del sistema. El más grande es JP Morgan, que tiene 3.200.000 millones de dólares en depósitos. Los bancos grandes no van a quebrar y los ahorros y los depósitos están protegidos hasta $250.000. Ahora, si hablamos de Venezuela, el problema es distinto. Si hablamos de Perú, el problema es distinto. Depende de la regulación. En general, uno debería tener 2 cuentas bancarias por si acaso. Cada cuenta bancaria cuesta y implica fees, o sea, las cosas que uno tiene que pagar. Si uno tiene una platica, la personal no debería haber mayor riesgo, pero siempre es clave escoger el banco en el que uno deposita. Claro, diversificar. Correcto, y recordamos la crisis bancaria de Venezuela del 94. Eso es horrible, traumática. Está sucediendo lo mismo, claro, pero esa fue sistémica. Ahí se cayó, Gladys, el 70% del sistema bancario venezolano colapsó, porque como había una transición de gobierno, nada asistó a los bancos. En México hubo una crisis similar, más o menos al mismo tiempo, pero el gobierno mexicano rescató a los bancos. En Venezuela nadie rescató nada y todo se cayó y se rearmó. Los bancos no desaparecen. La clave es no tener el dinero en el lugar equivocado, ¿sí? Y perder acceso a sus ahorros, a la caja, al dinero que uno necesita para hacer sus pagos, ¿sí? Claro, sí, pero seguiremos entonces, me imagino, reportando y analizando con especialistas como es tu caso, José, como economista, además especialista en macroeconomía, pues situaciones como la que estamos ya reseñando de los bancos en Estados Unidos, el Banco de Suiza, seguramente, como dices, se van a sumar otros, o sea, va a ser parte de una dinámica de este 2023, por lo que entiendo. Es así, es así.
Bueno, atentos igual, siempre siguiendo obviamente este tipo de análisis para entender dónde estamos parados, que es parte de algo que se estimaba, que lo venían advirtiendo justamente especialistas de todas las áreas, en lo político, geopolítico, en economía, como el caso de José González, a quien siempre estoy entrevistando y venía ya asomando. Esto es parte de una realidad y como consecuencia además de coyunturas muy fuertes como la pandemia, sus consecuencias, y también ahora esta situación que no termina, todo lo contrario, que es la invasión de Rusia a Ucrania. Esperemos que no se sumen otros hechos, pero en fin, también hasta los fenómenos naturales. Todo eso va incidiendo en esa estabilidad del mundo, en lo político, en lo social, en lo económico. Gracias, José. José González, hoy revisando el sistema financiero y estos episodios de intervenciones. Son las 3:59. Vamos a cerrar la primera hora, queda una segunda parte ya de transmisión nacional en la que vamos a tocar, entre otras, lo que es también esta acción de la Corte Penal contra Putin, hasta qué punto, y de acuerdo a antecedentes, que no han sido muchos, pero antecedentes que al final tampoco es que han llegado a mucho, qué es lo que se puede esperar con relación a el mandatario ruso. Lo vamos a revisar con un especialista en minutos.